Este vídeo pretende ser a la vez una introducción y una revisión muy rápida de cómo crear diálogos usando una herramienta que nos ayuda en el diseño gráfico. Nuestro objetivo para hoy va a ser generar un diálogo como el que vemos aquí. En este diálogo tenemos un botón llamado Actuar que al ser pulsado incrementa la cuenta en este componente Spinbox. Podemos elegir mediante estos dos radio buttons si incrementar de 10 en 10 como está ocurriendo ahora o incrementar por unidades como está ocurriendo ahora. Lo que vamos a utilizar es una herramienta que nos ayuda en el diseño de los componentes gráficos que ponemos aquí, aunque aquí está muy cutre. Lo que vamos a hacer es una primera aproximación mínima y en vídeos posteriores ya trataremos cómo hacer un diseño adecuado. Bien, pues vamos allá. Vamos a partir de un proyecto que está vacío y tan solo tenemos disponible o podíamos haber hecho ya el main CPP. Este main CPP es el que hemos estado utilizando en todas las aplicaciones. En él creamos un objeto de tipo dialog designer o del tipo de la clase que vayamos a construir. En este caso le vamos a llamar dialog designer. Nos creamos un objeto y este objeto lo mostramos. El main es algo que podemos tener desde el principio. A continuación llamamos al designer, que es un programa. Al ser llamado la primera vez nos propone crear un tipo de diálogo o de ventana o de widget. Nosotros vamos a elegir en este caso y la mayoría de veces un diálogo con los botones abajo. Le damos al botón de crear y nos muestra un diálogo vacío con un par de botones en la parte inferior a los que ya le ha dado aspecto y comportamiento. Aquí lo importante es pinchar en el fondo de este diálogo y darle un nombre al diálogo. Aquí, en este componente, en este apartado Object Name, vamos a ir poniendo nombres de todo lo que vayamos poniendo que debamos utilizar y por supuesto el diálogo lo vamos a utilizar. Como le hemos llamado diálogo aquí vamos a escribir el nombre de la clase. Lo tengo pegado. Diálogo designer. Aquí, diálogo designer. Pinchando aquí, este componente es la raíz, es la base de todo el diálogo. Es muy importante ponerle aquí el nombre. Esto determinará el nombre de la clase. A continuación, lo que vamos a hacer es ir poniendo los elementos que hemos visto, los dos botones. Normalmente los botones le debes de poner un texto, en este caso este botón se llamaba activar, y después de poner el texto, no te olvides, hay que ponerle un nombre al atributo que controlará ese botón. En este caso, btn activar. Este se llamará btn actuar y aquí vamos a poner actuar. A continuación vamos a poner los radio buttons, que son un componente especial que necesita estar agrupado porque los radio buttons son exclusivos entre ellos. Pondremos un group box. En el group box su única función es un poco estética y más bien de agrupar los radio buttons, que sí que los tendremos que manipular, pero el group box no hace falta cambiarle nada. Aquí si acaso puedes poner selecciona incremento a modo de ayuda, pero el nombre de este componente no es importante. El del radio button sí, aquí vamos a poner unidades, aquí vamos a poner decenas y vamos a nombrar los nombres aquí. Entonces esto será RB unidades, el radio button unidades, y este será el RB decenas. Ya tengo esto y ahora falta poner finalmente el spinbox. Esto está aquí abajo. Aquí lo vamos a hacer un poco más grande. No hace falta cambiar el nombre. Recordemos que le ponemos Spinbox. Bueno, ya tengo el diálogo medio hecho. Bueno, medio hecho no. La parte gráfica está totalmente hecha. Ahora voy a guardarlo. Y aquí lo que voy a ponerle, en mi caso, es el nombre de la clase. Diálogo designer. Designer, todo en minúsculas. Muy bien. Bueno, pues ya está puesto. Y este fichero diálogo designer pasa a formar parte del proyecto. Lo tenemos aquí. Aquí es un fichero que se ha creado nuevo y es el fichero resultado de haber guardado nuestro trabajo utilizando esta herramienta. A continuación ejecutamos add y bueno, nos da un error porque aún nos quedan muchas cosas por hacer, pero lo importante aquí es observar que se ha generado un fichero llamado UI-diálogo-designer. Este fichero, más tarde veremos qué contiene, este fichero va a ser la base de nuestro trabajo a continuación. Tenemos el main CPP, tenemos diálogo-designer y ahora falta crearnos nuestros archivos donde vamos a completar el trabajo hecho con el designer. Estos archivos se llaman diálogo-designer.h y diálogo-designer.cpp. Lo que vamos a hacer aquí, en el .h, es crearnos nuestra clase
Para ello vamos a proteger la compilación repetida de este fichero con el típico ifndef y define. De esta forma establecemos aquí el nombre del fichero en mayúsculas y evitaremos que el compilador pase por aquí 2 veces. A continuación, lo que vamos a hacer es poner el include de este fichero nuevo que se ha creado, porque vamos a tomar elementos de ese fichero y vamos a aprovecharlos. Esto es lo que se ha generado automáticamente. Bien, a continuación vamos a crearnos nuestra clase diálogo designer, la creo y esta clase va a heredar de 2 clases. Pongo aquí los 2 puntos y las clases que heredo las pongo debajo porque no tengo espacio horizontal. Por una parte hereda de QDialog y por otra hereda de una clase llamada diálogo designer que está implementada dentro del fichero este y que se le ha puesto un prefijo. Es decir, vamos a abrir el fichero este, UI diálogo designer, es este. En este fichero se hacen muchas cosas, se crea una clase llamada UI diálogo designer, no es de la que hemos heredado, se crean dentro atributos, que curiosamente son los botones radio buttons, spinbox que hemos creado, hay un método llamado aquí setupui, aquí lo tenemos, y finalmente, aquí debajo, se crea una clase llamada diálogo designer. Esta es la misma clase que estoy tratando de crear yo. La salvedad es que esta clase es distinta y está creada dentro de un espacio de nombres llamado UI. Por tanto, cuando yo voy a heredar de esta clase, yo pongo el prefijo UI, diálogo designer. Esto lo vamos a hacer siempre. Se puede entender o no entender y simplemente repetir. Por tanto, esto es lo que hay que poner siempre. Y este nombre de aquí, este concretamente, el UI es siempre, pero ese viene del nombre que se le ha puesto aquí al diálogo en el fondo. Bueno, pues ya tengo declarada la clase. Lo siguiente es crear un constructor. Aquí tengo el constructor. El constructor este imita la forma del padre en este caso de QDialog, porque esta otra clase no tiene un constructor que ahora mismo nos afecte, pero esta clase sí. Entonces vamos a imitar ese constructor del padre y esta clase ya está. Con esto ya lo tenemos, ya tenemos esta clase completa. Vamos a implementar este constructor y vamos a hacerlo en un fichero llamado diálogo designer. Lo primero que .cpp, lo primero que hay que hacer es en include del .h que hemos creado nosotros y a continuación vamos a crearnos el constructor, aquí lo declaro. Pongo a continuación la lista de inicialización con los 2 puntos, sigo en el renglón de abajo y llamo al constructor del padre. Y ahora después ya abro y cierro llaves. Y hasta aquí tengo un mínimo constructor, cumpliendo lo que yo he prometido hacer, y ahora ya puedo volver a ejecutar el fichero add, y este fichero add hay que ejecutarlo otra vez porque acabo de añadir archivos, en los sucesivos no hará falta probablemente. Ya me crea un ejecutable, ya funciona bien, y si lo lanzo me aparece aquí un diálogo vacío que no tiene nada, no veo todavía el efecto de lo que yo he diseñado con el designer. Vamos a completar, a finalizar, y lo que vamos a hacer es fijarnos que en este fichero que él ha creado, lo que él ha hecho es una clase, aquí la tengo, la he utilizado ya. Esta clase hereda de otra que es UI diálogo designer, que es justamente la que hace arriba, y esta clase UI diálogo designer, pues bueno, aquí tiene muchos atributos, todos punteros a elementos que yo he creado en el designer, y aquí un método llamado setupui que recibe un QDialog. Recibe un objeto de tipo QDialog, le llama diálogo designer. Pero este nombre ahora no es tan importante. Y fijémonos cómo este objeto es manipulado aquí dentro y lo que ocurre es que se termina insertando dentro de este diálogo, se termina insertando toda la serie de componentes que yo he creado. Botón activar, botón actuar, el groupbox, todo esto se va creando aquí, se va creando aquí, se va creando aquí y finalmente hay un momento en el que se va metiendo, aquí finalmente se llama aquí a retraslate UI, aquí se van metiendo todos los elementos que yo he ido creando, aquí se llama aquí, concretamente se hace aquí, se hace un poco diferente a como lo hacemos nosotros, esto nos va a dar igual porque es faena suya, pero aquí fijémonos cómo se crea por ejemplo, un QDialog button box y se le pasa nuestro diálogo de forma que es dentro de ese diálogo donde se mete. Aquí se crea un botón
y el botón, al ser creado, se le pasa el padre de ese botón, que es nuestro diálogo. Por tanto, lo que tenemos que coger es este método y aprovechar este método y pasarle un diálogo para meter dentro de ese diálogo todos los componentes que hemos hecho. Pero aquí viene la magia. Fijémonos que nuestra clase hereda de esta nueva clase creada desde el designer, que tiene el método setUpui, y también hereda de QDialog. Por tanto, nosotros somos un QDialog, este objeto es un QDialog, y por tanto podemos llamar a setUpui, aquí en el constructor, setUpui, y nos pasamos a nosotros mismos porque nosotros mismos somos un diálogo. Si esta función, este método, mete elementos dentro de un diálogo, pues dejemos que seamos nosotros mismos ese diálogo dentro del cual se meten elementos. Esto vamos a hacerlo siempre que utilicemos el designer y además vamos a hacerlo siempre la primera vez, porque aquí es donde se crean todos los componentes. Ahora vamos a compilar, ya no hace falta hacer el add, porque están todos los ficheros que había antes y ahora ya funciona esto bien. Bueno, pues hasta aquí este breve vídeo de cómo crear diálogos con el designer. En el siguiente vídeo vamos a continuar a partir de aquí dando comportamiento.